Y le doy la bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con tantas cosas que hay de las que se pueden hablar, pero creo que hay una que es la obligada porque digo, se trata de no dejar este tema que tiene que ver con la alta corrupción, ¿no? La corrupción VIP, y en ese sentido, pues el tema, para que quede muy claro, es exactamente esto que abrió el presidente hace una semana, en el sentido de lo que ha cobrado la doctora Amparo Casar, a lo largo de 20 años por una pensión de jubilación. Bueno, ¿no? Todo el mundo creo que ya a estas alturas está enterado, pero para que quede claro esto. Pero fíjate que yo me quiero salir como un poco de la narrativa que se ha ido construyendo en función de discutir si es válido o no, si fue o no corrupción, si los datos privados estaban expuestos y entonces eso ya descalifica todo el otro tema. Entonces, creo que por ahí se han ido unos y otros, ¿no? La discusión de un tema que para mí hay que aprovecharlo. No solo hay que aprovecharlo, sino que también te diría que creo que es el golpe político en seco más potente que hemos visto los últimos, sí, bueno, con el presidente no puedes decir eso, pero por lo menos los últimos meses ha sido de un centonazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque justamente es como tocar a un grupo, y en este caso Amparo Casar, que es pues Claudio X, y ya ni siquiera es, bueno, los partidos políticos, la candidata presidencial, no, es el jefe de esa trama política, y bueno, obviamente en una situación en la cual, desde mi punto de vista, hay una situación de obvia corrupción. ¿En qué sentido? Digo, yo no me voy a meter con que si fue suicidio o accidente, toda persona merece una pensión, y merece una pensión digna, expedita, eficiente, rapidísima, y bueno, en el caso de ella, hasta el año 3000 como que ya es un exceso, ¿verdad? Pero bueno, ahorita voy a acabar con un chistecito a propósito de eso. Pero creo que el golpe político, por eso te digo, más allá de que lo merecía o no lo merecía, fue muy rápido y eso la descalifica, obviamente no, pero el golpe político es que este es un grupo, y ella especialmente, que se han dedicado a pontificar sobre el tipo de clientelismo que le adjudican a las pensiones, a los apoyos sociales, a toda una construcción de un tipo de estado de bienestar. Entonces, resulta que ellos, que lo han criticado de una manera abierta, pero además incluso cruel, te lo diría, porque muchas veces han como que menospreciado y han minimizado el hecho de que el impacto que tienen las pensiones para adultos mayores, para las personas en este país, son importantísimos. O sea, hay gente que vive de eso, y el hecho de que, y yo tampoco me meto, de que es mucho o poco, es muchísimo, lo que a ella le dan es muchísimo, porque no corresponde a los recursos que se tienen en un país como esto, no corresponde al salario mínimo, y multiplícalo por los números que quieras y lo que sea. Pero además, digamos que toca una fibra muy delicada en el sentido de qué está pasando en esa gallina de los huevos de oro, que por supuesto, pues cómo querían que estuviera siquiera existiendo, cuando al final de cuentas, pues con esas pensiones, que debe haber ya muchas, y eso sería el siguiente paso, enterarnos de esa corruptela VIP que existe ahí, y que no corresponde no solo a la empresa, no corresponde, ni siquiera es del sindicato, es de un perfil de funcionarios que han estado y han pasado por ahí el tiempo que haya sido, porque ese es otro de los argumentos, que el marido estuvo un par de meses y no corresponde por la ley laboral este tipo de pensiones al 100%, ¿no? Entonces, por eso te digo, todos los argumentos los podríamos ir señalando y discutiendo, pero creo que, otra vez, el punto es que en el momento en que este grupo se atreva a hablar de que esto es clientelismo, pues ella es la prueba de que no lo es, porque ella, dado que tiene una pensión, podría haber justamente actuado en función del beneficio que el propio sistema le brinda. Entonces, yo creo que les destruye la narrativa, les destruye les destruye en términos de legitimidad, ¿no? Lo podrán seguir repitiendo, pero realmente los pone, te decía yo, en un centón en el que, ¿con qué cara se pueden atrever ahora a hablar en contra de las becas que reciben jóvenes en este país, cuando los hijos de esta persona, que se me hace rarísimo, el hecho de que le están dando una pensión, 17 millones de pesos, o sea, cosa que no vamos a ver en nuestras vidas, pero bueno, millones de pesos, más una pensión millonaria al mes, y no puede pagar ella la colegiatura de sus hijos. Claro, si el beneficio se lo están dando, también yo diría,
O sea, ella no tiene la culpa de que si se lo están dando, lo reciba. Pero el detalle está en que al mismo tiempo están criticando el modelo de becas, que es por donde yo me estoy yendo, claro, ¿no? O sea, porque todo lo otro, más bien habría que preguntarle a Pemex qué carajos pasa ahí que se atreven a dar esos apoyos, pero bueno. Y la otra es que incluso han llegado a pagarle cuentas del día a día, de lo cotidiano, casi el papel del baño, ¿no? Casi. ¿Por qué no se lo dispara por lo menos su jefe Claudio X, no es el dueño de Kimberly Clark? Claro. Entonces, ahí es donde creo que me refiero al golpe seco en el sentido en que realmente el caso de ella, ¿quién es ella? Ahora, ¿no? Que si era la jefa de gabinete de Krill, bueno, pues eso es todavía aún más potente en el sentido de quién era, pero de quién es hoy, e incluso su trayectoria, e incluso su presencia mediática. E insisto, yo lo que veía y me comentaban algunos colegas es que ahora se está difundiendo, propagando, ¿no? Toda la propaganda que se está haciendo para difundir su libro, el libro que puso incómodo a López Obrador. Con todo respeto, y ahí sí, ni modo, voy a decirlo, pero López Obrador, es obvio que esto lo conocía, digo, está en su libro, pero decide y dar este golpe, pues sí, políticamente hablando, porque es un centón. Para mí no hay forma en la cual puedan salir de esto. Y fíjate, en términos del discurso, de la narrativa. Y aquí el otro punto que me llama mucho la atención, está tan descuidado el caso que habría que ver quiénes son todas las personas que al final se han beneficiado por 20 años, no es ella, porque seguramente para que ella pudiera agilizar de esa manera, recibido el monto total de una pensión con todo lo que correspondería o no al tiempo trabajado del exmarido, si fue o no suicidio, o sea, todo eso, es que hay gente que al final se benefició también de eso. No sabemos si ella fue pagando en el camino para que pues se agilizara el trámite, para que saliera el acta más rápido. Todo eso ya no hay duda de que va a quedar como duda. La última, la joya de la corona, que la pensión está al año casi 3,000 de nuestra era, ¿no? O sea, digo, y la burla que me leía un tuit de Ramiro Padilla. Bueno, me he reído y me sigo riendo porque él decía, bueno, en ese tiempo, ¿no? Si seguimos existiendo como humanidad, bueno, pues los únicos que van a estar ya son las cucarachas y la pensión de esta mujer. Sí, sin duda. Y a mí algo que también me llama mucho la atención y que creo que es importante mencionar en este caso es que, bueno, se ha tratado de impulsar la narrativa de que es únicamente una viuda que ejerció su derecho de acceder a una pensión, pero a ver, 100,000 pesos, que es lo que recibía mensualmente, poco más, sí, es dinero para vivir muy bien. No, deja muy bien. Y aparte de eso, ¿quién lo gana? Es presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Tiene un programa en el Canal 11. Escribe y vende libros. Y aparte, en la propia estructura de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en los estatutos está permitido que las y los integrantes de esa asociación puedan recibir aportaciones voluntarias, aportaciones económicas. Es decir, las fuentes de ingreso de María Amparo Casar son muchas. Sí, pero todo eso yo te diría, no tiene nada de malo si ese es el sistema. Sí, o sea, yo te diría, y por eso quiero enfatizar, pero es inmoral. Ese es el punto, pero ese es el punto. Es legal. Y en ese sentido podríamos criticar muchas cosas, y te lo digo porque venía oyendo, por ejemplo, a Leonardo Curcio, diciendo, es que cómo se atreven, ella tiene derecho, es una viuda a recibir. No, es que yo me quiero poner justamente en el otro lado, decir, incluso con lo inmoral de recibir ese monto, pues ella no tiene la culpa, si me lo das ahorita yo lo recibo. O sea, es como todo un contubernio que destapa una corrupción de muy alto nivel, que ellos se dan esos montos para ellos ser los beneficiarios. Entonces, ella es la muestra, el perfecto ejemplo de lo que representa ese grupo que además a su vez pontifica de la superioridad moral con estos que reciben becas, estos que reciben pensiones. ¿Cómo se atreven? Es gente que compra a López Obrador para que voten por ellos, porque claro, si te dan una pensión, pues seguro te obligan a votar. Eso es lo que ellos dicen, y entonces pues obviamente se cae ese discurso. Entonces, por eso te digo, yo incluso lo separo, me parece, o sea, digo, si ya se pone uno a hacer cuentas, debe ser multimillonaria, o sea, y ahí es donde además pichicateándole de seguro hasta a los del Canal 11 en este caso, ¿no? Me imagino de que, o sea, no hay nada que por ahí
Y eso es, creo que, lo más interesante del sistema político mexicano, cómo al final de cuentas estamos enfrentando una estructura legal, toda un andamiaje legal que protege y permite la impunidad, la ilegalidad, la corrupción, pero de manera legal. Pablo Gómez, el Ese es titular el de la punto. Unidad de Inteligencia Financiera, acuñó un término muy interesante para explicar este fenómeno, y es ya no el Estado con corrupción, sino el Estado corrupto. Es decir, Exacto. se legalizan, se institucionalizan las vías para que las personas se enriquezcan a costa del erario público, mientras, bueno, del erario, porque erario público es una redundancia, Sí. pero mientras trabajadores de a pie, es decir, la gente que trabaja aquí en Capital 21, la gente que está aquí en el foro, la gente que está seguramente en casa, nunca ha recibido al mes 100,000 pesos. No, Entonces, bueno. eso es la inequidad increíble. No, deja Doctora, tú 100,000 pesos, digo, ya luego hablamos, ¿no? Sí. Pero efectivamente, esa es la punta de una hebra de la que no se van a levantar en términos del centón que les pusieron con el tema. doctora, le agradezco mucho por su tiempo y nos vemos el domingo porque vamos a tener una transmisión especial con motivo del tercer debate chilango. Nos vemos.